majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Señor está dentro de mí.
Señor está dentro de mí. El Señor me salva. Él por mí se alegrará y su amor me renovará y vendrá sobre mí. Alegría, 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 Él me llenará, me renovará y me salvará. El Señor está dentro de mí. El Señor me salva. Él por mí se alegrará y su amor me renovará y vendrá sobre mí. Alegría, 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 Él me llenará, me renovará y me salvará y me amará. Wow, Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches. Este es el tiempo de la región sur, nuestra reunión de entre semanas. Sean bienvenidos todos, amigos, hermanos. A Dios a la gloria que estamos aquí. Vamos a tomar nuestra clase y para ello, antes que nada, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Oremos juntos, acompáñame. Señor, gracias por esta noche y por este tiempo. Te quiero pedir que nos ayudes a adentrarnos en tu palabra, que nos ayudes a someternos a ella, a llevarla a nuestra vida como un estilo de vida. Y Padre, inspíranos con tu mensaje. Gracias por Jesús, gracias por lo que nos has enseñado a través de la elección de hombres imperfectos, en los cuales Él trabajó en su carácter, temperamento, para poderlos hacer a tu forma y darles un propósito, y hoy en día impactan nuestra fe. Gracias por los apóstoles, y bendice esta clase, que las palabras salgan de mí, solamente sean tuyas para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar la clase de esta noche. Tiene como título el apóstol Pedro, y es de la serie que estamos hablando, se llama Los hombres que Dios eligió. La semana pasada hicimos una introducción acerca de este proyecto, que nos va a tomar algunas semanas para poder descifrar el temperamento y la forma en la que Jesús escogió hombres ordinarios para transformarlos y llenarlos de propósito para su causa. Este es un proyecto de John MacArthur, es un libro que estamos leyendo. En algún momento les daré el título para quienes quieren adentrarse un poco más acerca de la fascinante vida de los apóstoles. Bien, vamos a comenzar entonces. Para empezar, yo quisiera hacer la pregunta si conoces a alguien que es impetuoso, alguien que es arrebatado, que es violento tal vez, muchas veces que refleja desesperación en sus decisiones, que quiere hacer las cosas rápido o a veces sin pensarlas. Bueno, pues ese tipo de temperamento podemos vernos cada uno de nosotros. Yo he sido así muchas veces a lo largo de mi vida cristiana. Pero ¿tú has experimentado esta forma de ser? ¿La estás experimentando ahora en día? Mira, hay mucha esperanza de cambio cuando nosotros tomamos las palabras de Jesús en práctica y en serio en nuestras vidas. Muchos de nosotros, repito, solemos ser así, pero vamos a hablar de este apóstol que tiene esas características. Pedro, el impetuoso, el violento, pero también algo que tenemos que ver y que es bien importante es que también fue moldeable a las manos de Dios. Todos podemos tener diferentes tipos de temperamento, de fallas en nuestro carácter, pero no debemos de olvidar que lo que Dios quiere es nuestro corazón moldeable para seguir trabajando en nosotros y llevarnos a transformación. ¿Qué podemos aprender del apóstol Pedro? Bueno, hay algunas cosas bien interesantes que hoy vamos a poder
resumir de tal forma que las podamos ver para nuestras vidas. Pedro era un hombre que tenía esas características y quiero leer en Lucas 22, versículo 31, en la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido como si fueran trigo. Es decir, le está diciendo Jesús a Satanás, les ha pedido, ¿verdad? Pero ¿por qué los pide? Dice, para zarandearlos como si fueran ese trigo. En el verso 32, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Qué interesante afirmación acerca de que Jesús le dice a Pedro. Pero luego en Lucas 22, 33, dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Bueno, cuando vemos este tipo de afirmaciones, vemos a un Jesús determinado en llevar a Pedro a una realidad que no estaba viendo en su vida. Le está diciendo y profetizando, tú me vas a negar, aunque tú digas que vas a morir a mi lado, va a haber un momento donde me vas a negar, donde vas a negar que me conoces. Cantará el gallo, está profetizando lo que va a suceder. Y bueno, entonces podemos ver que lo que está sucediendo es que Dios trabaja en la vida de las personas. El valiente siempre corre más riesgos que un cauteloso. El exponerse a la tentación es un peligro que corre el que es arriesgado en pensamiento y en acciones. Puede que sea mejor sucumbir en una empresa noble que huir para no emprenderla. Le dice Jesús, me vas a negar, vas a llorar amargamente. Era parte de la prueba de transformación que iba a sufrir Pedro. Pero el resultado, ¿cuál sería? Estarás mejor capacitado para ayudar a tus hermanos que tengan, que van a necesitar de ti para que tú los puedas pastorear. No podemos ayudar de veras a alguien o a otra persona a menos de que hayamos pasado aflicciones en el mismo sentido de vergüenza o experiencias de vida adversas para poder inclusive ser más empáticos. Se dice que Jesús le está diciendo esto a Pedro. Él puede ayudar a los que están pasando por pruebas porque Él ya está pasándolas también, como dice Hebreos 2.1. Pero bueno, el experimentar la vergüenza del fracaso no es algo que sucede en nuestra vida sin fruto, porque nos da la compasión y la comprensión de que no tendríamos de otra manera. Es lo que dice el comentarista bíblico William Barclay. Vuelvo a repetir en esto, no tendríamos compasión ni mayor comprensión si no tendríamos o no tuviésemos experiencias de vida adversa. Es la única manera en la que podemos comprender más la situación de las personas. Jesús sabe que este hombre vale la pena para poderlo transformar de la nada a ser un gran líder en el futuro. Haz de cuenta entonces que él sería el líder poderoso que la iglesia iba a usar y va a ser inspirado por Dios para hacer grandes manifestaciones del poder de Dios. Hay 2 eventos donde hay 2 hombres que son apóstoles, uno de ellos es Pedro, de los cuales Jesús también profetizó. Jesús profetizó que Judas lo traicionaría y dice que le esperaba también gran aflicción al traidor. Es decir, solamente en Pedro y en Judas, Jesús miró más allá y fue muy revelador lo que él expresaba. Luego anuncia que Pedro lo negaría y que después se arrepentiría y recibiría una misión para apacentar a los corderos de Jesús. Esa era la misión que iba a encomendarle Jesús a Pedro. Cuando tú te hayas vuelto, cuando te hayas restaurado, cuando hayas recuperado el ánimo que perdiste, cuida a tus hermanos. Traicionar es tan malo como negar, pero los 2 hombres tuvieron destinos totalmente diferentes. Uno se arrepintió y el otro no, porque murió. Déjeme precisar también algo que es bien interesante. Pedro, Jacobo y Juan eran los que estaban más cercanos a Jesús y quienes estuvieron en momentos clave de su vida. Tal vez podemos ver en estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, los más allegados. Por ejemplo, los 3 están presentes en el tiempo de la transfiguración.
algo que está sucediendo aquí. El círculo íntimo de sus discípulos pudiera entender con mayor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, a quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo. Aunque no podían comprenderla plenamente, eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su inminente muerte. Nos da una clara muestra que Jesús trabaja con un grupo grande, pero siempre va a tener gente aún más cercana con la que quiere trabajar de otra manera. Es algo impresionante en la forma en la que Jesús trabaja. Quisiera mencionarles cómo Pedro es el líder de los apóstoles y primero en importancia. Hay algunas características y en Mateo 10, versículo 2 dice que los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Y así en los evangelios ponen siempre a Pedro como el primero. La palabra traducida primero viene del griego protos. No se refiere al primero de la lista, sino al primero en importancia, el líder del grupo. Juan, todos sabemos que era el discípulo más amado de Jesús, pero Pedro era el más cercano. Era el vocero del grupo, siempre está en primer plano, una personalidad dominante que Jesús quiso usar. El nombre de Pedro después del de Jesús, también otro dato interesante, es el más mencionado en los evangelios. Siempre listos, o siempre estaba mostrando disposición y listo para agarrar todas las oportunidades que pudieran presentarse. Eventos importantes relacionados a Pedro en los evangelios. Fíjense en la pesca milagrosa, Lucas 5 del 1 al 10, nos habla de algo que pasó ahí interesante con respecto a la vida de Pedro. Una gran enseñanza que le da Jesús. Caminar sobre el agua en Mateo 24, 23 al 32. Conocemos la historia, muchos criticamos por qué le faltó la fe a Pedro, pero era el único que se arriesgó a salir de la barca, el que dio el primer paso. Así de que hay cosas muy valiosas en contraste a lo que se menciona o nos lleva más a veces pensar que le faltó fe en la prueba, ¿no? Pero también tenía mucho riesgo y el carácter de ir hacia adelante cuando los demás no lo hacían. La transfiguración, como mencionamos en Marcos 9, del 1 al 9, es otro evento que marca la vida de Pedro con Jesús. En Juan 18:10, cuando él corta la oreja del soldado romano Malco, impetuosamente, o sea, él reacciona y bueno, había muchos soldados ahí que iban a llevarse a Jesús, pero Pedro dice, yo te voy a defender. Bueno, y sabemos del milagro, cómo Jesús restaura esa oreja que ha sido cortada y le enseña a Pedro que no era la forma en la que teníamos que defenderle. Pero bueno, otro evento importante de que demuestra el ímpetu de Pedro, en el 22:31 nos enseña en Lucas que Pedro niega a Jesús 3 veces, como ya lo escuchamos, y en Juan 20:17 va con Juan a ver la tumba vacía de Jesús. Algunos de los eventos que marcaron la vida de Pedro y que nos dan una clara muestra de quién está siendo él en la vida y en el proyecto de Jesús. En esta lámina que estamos viendo está el listado de los apóstoles en grupos. Con relación a la Biblia aparecen en las listas de los apóstoles. Es curioso que en todas ellas Pedro aparece en primer lugar. Muchos escritores sugieren que estas listas están escritas de mayor a menor importancia, con el nivel íntimo que tenían con Jesús. En mi opinión, el grupo de apóstoles nunca se formó un liderazgo principal, no fue de forma vertical, sino de forma horizontal. Es decir, no había un apóstol mejor que otro, pero cada uno de ellos tuvo su importancia. Todos aprendieron y después decidirían lo mejor para la futura iglesia. ¿Qué experimentó Pedro al lado de Jesús? ¿Cómo es posible que Pedro, teniendo tantas necesidades de carácter, fue elegido por Jesús? ¿A qué cambios podría aspirar Pedro? Si fuéramos nosotros Jesús, ¿habríamos escogido sinceramente a alguien como Pedro en nuestro grupo? Bueno, el amor de Dios es tan grande que Él no hace acepción de personas, Él trabaja en todos
los temperamentos y en todos los corazones. Vemos entonces que el temperamento de Pedro es de esta manera. A veces Simón, a veces Pedro. Recordemos, es ansioso e inconstante, no cumplía sus promesas, es agresivo y poco digno de confianza, inestable y variable, pero también franco, alguien que no termina lo que empieza y se rinde fácilmente. Su personalidad era también muy variada. Ya habíamos hablado de cómo él se muestra ansioso y agresivo, a veces valiente, a veces cobarde. Era el único que podía tener su cerebro neutro y su lengua trabajando. Pedro el apóstol es una persona que habla demasiado, a comparación de Juan, que era muy silencioso. Vamos a detallar algunas cosas. Simón, el nombre de Simón, su significado, y el nombre de Pedro. El nombre de Pedro lo que significa en el griego es Petros, que es piedra, y Cefas en arameo, que también tiene que ver con roca. Es lo que Jesús quiere alcanzar en Pedro. Le da ese sobrenombre porque todo el mundo lo conocía a él como Simón, su nombre es secular. Era Simón como algo del mundo y Pedro para un proyecto espiritual grande y poderoso. Cuando Pedro fallaba a Jesús le decía a Simón, Simón, ven para acá. En el contexto personal, cuando Jesús se refería a la casa de Simón, está refiriendo a la vida que Pedro que tenía secularmente en el mundo, cómo lo conocían en el mundo, pero en el proyecto de Dios, él tendría que ser la piedra, algo poderoso, algo que iba a ser grande en su liderazgo. Así es de que en algunas ocasiones fue Simón y otras veces fue Pedro. Y así se refería a Jesús cuando cometía errores, Pedro le decía Simón. Cuando cometía aciertos le decía Pedro. Entonces es algo interesante de cómo Jesús cambia el nombre. Y los escritores de la Biblia sugieren que la escritura que aparece en Santiago, donde habla acerca del hombre del doble ánimo, proviene de la forma de ser de Pedro, justamente. Entonces podemos aprender mucho acerca de esto. Bien, si lo llaman Simón, lo estaba diciendo que estaba actuando como su viejo yo, y si lo llama Roca, lo está reconociendo en la forma en la cual debería de actuar. A pesar de fallar en la fe, Pedro no terminaría en su vida. ¿Cuántas veces nosotros fallamos y sentimos que ya terminamos nuestra vida espiritual porque simplemente vienen muchas pruebas a la vez y no sentimos que podemos reaccionar rápido espiritualmente ante Dios? Pero él, sin embargo, a pesar de fallar, él no vio culminada su fe, siguió adelante. También lo que es interesante es que a pesar de fallar la fe, él entiende que debe renovarse. Es algo que necesitamos pensar nosotros, hermanos, que cuando fallamos es una invitación de Dios a renovarnos. A pesar de fallar la fe, debemos también arrepentirnos. Fíjate bien cuál es la línea de pensamiento y la forma en la que Jesús ayuda a Pedro a restaurarse. Primero le enseña que no debe dejarse caer, no termina su vida por las fallas. Segundo, su renovación. Tercero, su arrepentimiento. Y después, eso lo lleva a él a enseñarnos algo. Él aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser compasivo y ser valiente. Cuando alguien está siendo transformado de esta manera en su temperamento, es algo grandioso porque vemos cómo la mano de Dios, el poder de Dios está en esa persona. Cuando Pedro pudo cambiar estas cosas y las hizo parte de su vida y de su convicción, podemos darnos cuenta que Pablo, en algún episodio, también Pablo lo reprende cuando ve en él hipocresía, otro líder de la iglesia, pero Simón Pedro sigue siendo educable, sensible a la corrección y también está siendo un hombre de convicción de cómo el Espíritu Santo trabaja en él. Y entonces tenemos como resultado a un gran líder de la iglesia. El hombre que iba a abrirle la puerta a gentiles, judíos, que iba a ser el primer sermón poderoso donde 3,000 o más se iban a convertir. Esa era la transformación que le esperaba a Pedro. Bueno,
Vemos entonces aquí el deseo de aprender que está en manifiesto, por tanto, su iniciativa. Y cuando vemos esa iniciativa, también estamos viendo cómo Él hace que las cosas ocurran. Entonces, a mí me inspira mucho la forma en la que Jesús trabajó en el corazón de Pedro, porque fue un hombre que de la nada fue transformándose a ser alguien, dándole lugar a Dios, reconociendo su humanidad. ¿Recuerdan en alguna ocasión que Jesús les hizo un desayuno en la playa? Justamente lo estaba haciendo Jesús para celebrar la restauración de Pedro. Cuando alguien está volviéndose a Dios, cuando alguien está reconociendo sus errores, cuando alguien está diciendo, ya no quiero ir por el camino errado, quiero ponerme a cuentas con Dios, en el cielo hay una celebración, hermanos. Y nosotros debemos de celebrarlo en el corazón también. Amén. ¿Qué concluimos con esto? ¿Qué hemos querido decir con todo esto? Bueno, la conclusión es la siguiente. Jesús dice, te llamaré roca cuando actúes como una roca, ¿cierto? Te llamaré cristiano cuando actúes como un cristiano. Te llamaré discípulo cuando demuestres que estás siendo un discípulo. Y te llamaré hijo de Dios cuando estés actuando como tal. Me parece que Jesús es muy acertado en la forma en la que Él trata de enseñarnos siempre. Creo que Jesús no compromete sus palabras ni le dice a alguien seguidor si no lo es. Tenemos que aprender del lenguaje de Jesús, cómo Él es claro, oscuro, cómo cómo separa la verdad de las mentiras, los buenos ejemplos de los malos. Y aquí vemos entonces que Pedro está comprendiendo ese lenguaje que no entendía, aunque era un hombre que respetaba y defendía mucho las tradiciones judías. Tuvo una relación con Jesús que nadie pudiera imaginar que tuviese. Una persona tan adversa, tan contraria a la forma de ser de Jesús, como Jesús lo gana para él y para sus propósitos. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, conozcan mejor, y esto lo escribió el mismo Pedro, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así recibirán cada vez más su generoso amor. Es decir, alaben a Cristo ahora y siempre así sea. Pedro está concluyendo algo aquí bien importante. Está haciéndonos en las cartas que él escribe, dice dos cosas importantes. Conozcan al Señor y Salvador Jesucristo y van a recibir de su amor, de su gracia. Justamente Pedro lo está viviendo y por eso lo está comprendiendo. De tal manera entonces que tenemos que concluir con algo, una pregunta. ¿Qué clase de hombre fue Pedro? ¿Fue un hombre perfecto? ¿Fue un hombre fuera de serie? No. La respuesta es no. Aprendió a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Somos nosotros perfectos? ¿Somos nosotros las personas más correctas o fuimos llamados porque Jesús vio que éramos fuera de serie? No. Tú y yo llegamos a la fe porque teníamos mucha necesidad de Dios y muchas deficiencias de nuestro carácter. Hoy en día, yo puedo decirlo, sigo luchando con mis propios patrones de orgullo, de independencia, de indiferencia. Y necesito entender, como hizo Pedro, ser humilde a ese llamado de conocer cada vez más a mi Señor Jesús, para que yo pueda entonces disfrutar de su gracia. Pedro lo vivió, lo experimentó y por eso lo predicó. Entonces aprendió a crecer en esa gracia, en ese conocimiento. Es lo mismo que Jesús nos llama a nosotros. Para Él no hay imposibles, Él puede cambiar tu carácter, puede cambiar tu forma de ser, puede traer a ti el perdón, la reconciliación. Él puede generar eso en ti, en mí, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser todavía moldeables. No importa cuánto tiempo en la fe tengamos, hermanos. Jesús espera que nosotros queramos ser moldeados todavía. Porque el trabajo de Jesús, su obra maestra, no ha terminado en nosotros, sino que continúa todos los días. Asentamos entonces, por eso llegó a ser la roca.
el gran líder de la iglesia primitiva. A veces Simón, a veces Pedro, a veces Simón Pedro. ¿Recuerda lo que dijo Jesús en el inicio? Satanás te está buscando para zarandearte, pero cuando tú te hayas arrepentido y te hayas vuelto a mí, te hayas renovado, tienes una misión, Pedro, te encargo a tus hermanos. Cuando Jesús le llamó 3 veces y lo amaba, le decía a Simón al inicio, estaba hablándole a su vida antigua, que tenía que renunciar a lo que era antes, para adoptar ya ser la roca para el liderazgo de su iglesia. Podemos ver entonces que Jesús trabajó y transformó a un hombre como él, lo puede hacer también contigo y lo seguirá haciendo conmigo y con todos aquellos que con humildad acepten ser ayudados por Jesús. Amigos que nos escuchan, atrévanse a conocer porque esa es la forma en la que Jesús cambia vidas. No hay imposibles para Dios. Para Él todo es posible. Que Dios les bendiga, muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Gracias.